Hablar de nuestros problemas en el entorno familiar o entre amigos suele ser difícil por miedo al juicio, la incomprensión o a cargar a otros con nuestro dolor. Esta barrera puede aumentar la soledad y retrasar la búsqueda de apoyo profesional. Ayer estábamos hablando, por ejemplo, que en el medio rural era muchísimo más complicado que una mujer, me da igual, bueno, una mujer y un hombre, al fin y al cabo, como se conocen bastante, que les costaba mucho más pedir ayuda, por ejemplo, en el tema de adicciones, y ya no te digo nada en el tema de violencia de género, porque, claro, son zonas que se conocen más entre ellos y, bueno, pues ya es bastante estigma tener una adicción, con que encima, pues bueno, tener violencia de género muchísimo más. Entonces sí que cuesta, ya te digo que los detectan los sistemas públicos de salud. Ellos son los que detectan que hay un problema ahí, hay un trasfondo, hay algo que hay que trabajar con ello. Y claro, siendo una comunidad pequeña a veces cuesta, pero por otro lado también podemos agrupar mejor a los casos, o sea, podemos atraerlos mejor porque son menos. ¿Vale? Porque ayer, por ejemplo, oí en la radio que solo había 11 medidas de seguridad, solo había 11 personas, mujeres, que tenían medidas extraordinarias de seguridad por violencia de género. Pues bueno, es un dato favorable, pero igual hay más que lo necesitan, que seguramente las haya. Pero bueno, es un dato favorable porque a esas 11 se les puede atender mejor, que igual en Madrid hay 1000 y es más difícil atenderlas. El problema es que las mujeres en general vienen más solas a tratamiento. Esta es la realidad. O sea, suelen venir más bien derivadas. Ha habido un esfuerzo de los profesionales por intentar que pudieran reconocer lo que les pasaba y admitir que puede ir a un recurso, y es más frecuente que vengan solas, muchísimo más frecuente. Yo he tenido pacientes que ya le habían expresado a su marido que tenían un problema, que estaban mal por circunstancias en la crianza, y percibir no solamente no el apoyo, sino te ignoro y allá te apañes. Evidentemente eso agrava las circunstancias y muchas veces la mujer pues acaba en circunstancias penosas, porque si ya estoy pidiendo ayuda y no se me está pudiendo apoyar en esa búsqueda de ayuda, ya que es difícil, pues es sorprendente luego ver eso, ¿no? Esa parte de falta de apoyo. Ya empezando por ahí, luego por supuesto hay otras situaciones gravísimas en las que la mujer es que está viviendo situaciones muy difíciles y eso hace que, claro, el consumo sea una vía de escape y al mismo tiempo de enquistamiento de las situaciones. Sí me escapo mentalmente, pero la realidad es que sigo aquí. Podemos contar que hemos visto a mujeres que han sido ya víctimas de violencia reconocidas, que han tenido intentos de asesinato, y eso ha desembocado experiencias traumáticas en las que la mujer empieza a experimentar síntomas depresivos, fobias a salir al exterior y claro, para poder un poco sobrellevar ese terror, esa incomodidad, pues hemos visto usos de sustancias intentando un poco manejar. Afortunadamente los profesionales que les han atendido han entendido que esto estaba derivado también de la experiencia traumática y les han derivado. Luego tenemos personas que han ido desarrollando por la acumulación a veces de circunstancias adversas a nivel personal, de situaciones de salud a nivel familiar, de sus hijos, pues el hecho de ver que bueno, pues me estoy sintiendo sobrepasada, no tengo apoyos, y entonces pues recurro a un hábito y luego me doy cuenta que ese hábito ya es un problema. Pero es verdad que las mujeres a veces toman conciencia de la necesidad de ayuda por otros, por sus hijos, por su familia, mucho menos por decir yo me lo merezco, me merezco estar bien, tengo que hacer algo por mí. Es importante buscar una red de apoyo y encontrar espacios seguros para hablar sin sentirse juzgada, como en Araz. Sí se ven resultados, sí, porque de repente encuentran ese apoyo y ese entendimiento que hasta ahora no tenían y ven realmente cuál es su problema. Y bueno, no sé, hace poco me tocó estar con una de ellas, que pues por casualidad estaba mi compañera en consulta y entré y tal, que caía la Ivana de alta, ¡ay, qué bien, estoy súper contenta, vosotras sois las que me habéis hecho tirar para adelante, me habéis ayudado, me habéis hecho ver mi problema. Entonces, bueno, pues hay veces que no conseguimos eso
que conseguimos que se convierta en un círculo y a veces es complicado que salgan de ese círculo, pero hay veces que sí, que ellas pueden... Es que a veces con el apoyo que puedan tener de alguien que les entienda que realmente lo que les está pasando, creo que es súper importante. El que sepan que ese problema lo pueden tener ellas y lo puede tener cualquiera, que no es algo que ellas hayan buscado, ni mucho menos, y vamos, y que no estamos nadie libre de poder de tener ese problema. Es verdad que sí, nosotros que colaboramos bastante con otras entidades que también tienen recursos de autoapoyo, intentando un poco también pues, ayudarles, ofrecerles un poco soporte, formación, ellos también complementar con los espacios que ellos tienen. Sí que vemos que es verdad que a veces nuestros tratamientos tienen un principio y un final y habitualmente la verdad es que las mujeres se vinculan bien y concluyen sus tratamientos, pero a veces sí que vemos que en otros tipos de grupos de apoyo, que es más algo que me dedico ese tiempo a mí, pues sí que las entidades a veces ven que las mujeres pues al final van priorizando las necesidades de la familia, otro tipo de demandas, y mi espacio, que era un espacio comunicativo en el que yo me puedo apoyar, en el que si tengo algún problema me viene bien poder hablar, los compañeros me pueden un poco también dar su opinión. A veces sí que ellos ven que sí que abandonan más esos espacios de apoyo. Nosotros los tratamientos, la verdad que la experiencia es muy buena, sí que vemos una consolidación del recurso, vemos la dificultad en el acceso, pero una vez están aquí, es verdad que sí que vemos que el abandono es una cosa residual. Sí es verdad que nosotros estamos trabajando con UNAD mucho en toda la parte del análisis de los casos de las mujeres que no llegan, porque nuestra preocupación también y lo que estamos intentando desplegar en La Rioja es ver esos casos extremos en los que las mujeres tienen situaciones múltiples de situación de sinhogarismo, situaciones de violencia, la dificultad de salir de ese entorno, por si estoy en calle, pues también cómo voy a poder llevar a cabo un tratamiento. Nuestra preocupación es también que se pueda tratar muy bien a las mujeres desde esos focos de situaciones extremas, porque al final para llegar a un tratamiento realmente tienen que darse ya muchas cosas. Hay una toma de conciencia de alguien, alguien te ha visto, un profesional, un familiar, y es verdad que hay mujeres que la verdad no es que no tengan apoyos, es que lo que tienen son cosas que les llevan a hundirse más y a sufrir más violencia, más maltrato, con lo cual salir de toda esa dinámica es mucho más complicada. Nuestra preocupación en ARAD no es solamente tratar correctamente a las mujeres que vienen, sino sobre todo buscar que sean bien tratadas las que no llegan a llegar para poder establecer unas bases para que luego sí puedan acceder a los recursos. Porque si no hay una base sólida en lo alimentario, en el alojamiento, un alojamiento seguro, en una interacción, que no estoy en trato con personas con dinámicas de violencia o de abuso hacia mi persona. Es decir, pues al final es verdad que esa mujer es que no llega a venir. Y eso en UNAD estamos trabajando mucho, las formaciones que estamos haciendo están dirigidas a trabajar mucho sobre ese tejido social y sobre los soportes y los recursos que están presentes para que seamos lo más eficientes posibles, y también que donde no estamos llegando o no hay recurso y no se está pudiendo atender bien a esas mujeres, se hagan. Porque claro, en el consumo o la adicción lo que hace es que muchas veces una mujer que sufre violencia es que no puede parar de consumir a su antojo, es que necesita estar estable y un soporte para poder llegar a ese objetivo. Si yo voy a un recurso y a un piso de protección y estoy bebiendo y tengo desajustes, dificultades de regulación, un día llego en mal estado, al final son motivos que pueden hacer que yo sea excluida de ese recurso. Entonces, claro, ser adicto no implica solo querer, implica tener los medios para poder. Si eso conlleva unos espacios de motivación, de regulación, de tener estrategias, de que tenga un soporte, saber qué hacer cuando me pasa esto, porque lo que hacía era consumir, ahora tengo que buscar la forma. Claro, si no empezamos por tener una base de protección, pues luego llegar a terapia es que es muy difícil. Y de las mismas maneras hay que entender que un trastorno, si las personas pudieran dejar de consumir en cuanto se dan cuenta de que algo no va bien, pues es que lo difícil es eso. Hay que proporcionarles los soportes profesionales adecuados
En este caso son sociales, son médicos, son psicológicos, hay que hacer una buena protección, es que si no es imposible. Imaginámonos en las sesiones, ¿no? Hablar de lo que pasa, de las dinámicas que se dan. Cuando está mal o tenemos una discusión me llama puta. Pues esto parece que no, pero no es tan fácil empezar a contar esa violencia. Tiene que haber un espacio seguro y una continuidad. Son cosas que no se pueden contar, aunque te den confianza a los profesionales que te tratan y ves que te están tratando bien y que están implicados en tu tratamiento. Pero claro, son ya situaciones muy desagradables que no es fácil, porque además la mujer se siente avergonzada o culpable, puede tener confusión en qué se está dando ahí. Entonces sí que es importantísimo que tengan un apoyo constante y claro para poder ir tomando conciencia y ir encontrando la fuerza para salir de esas situaciones. La forma en la que nos acercamos a ellas ya permite que empiecen a hablar, por ejemplo, de procesos de violencia que antes se integraban y normalizaban, con lo cual sí que estamos viendo cuestiones positivas. Por ejemplo, en la Comunidad de Murcia han hecho un pequeño mapa ellas internas que han decidido de cómo definían la violencia, qué era la violencia en sus vidas y cómo esa violencia se atravesaba con el tema de las adicciones. Y también decidieron hacer un mapa de sus recursos, es decir, muchas veces los propios agentes que trabajan en esta problemática no conocían qué hacía el otro. Y eso es crucial en una comunidad GPS, porque cuando se atiende a una mujer se nos permite canalizar mejor su situación si conocemos qué hace el otro. Y así el trabajo se ha ido viendo enriquecido. Entonces, la verdad es que de momento, por lo menos en estas dos comunidades que estamos iniciando, están funcionando bastante bien y estamos viendo mayor respuesta de desarrollo, de atención, de un intercambio de las experiencias de las mujeres. Y ojalá que esto siga así para que después podamos crear ese modelo más integral. Lo que sí me gustaría enfatizar es que nuestros catalizadores, en este caso ARAD, son motores importantísimos para empezar a poner luz en una realidad que hemos tenido muy silenciada y quizá muy olvidada, con lo cual es de agradecer muchísimo ese interés, esa necesidad por hacer que este problema empiece a tener respuestas más integrales. Nosotros tenemos grupos en los que, de agentes de salud para la mujer, en los que trabajamos toda la parte de mucho del impacto cultural, de a veces de los mandatos de género que pueden tener hombres y mujeres, porque no olvidemos que esto afecta a hombres y a mujeres y vamos a ver un poco ese impacto tanto en ellos como en ellas. Y en esos grupos, como se habla mucho, estamos hablando de toda la parte afectiva y demás, sí es verdad que ellas sí hablan mucho de estas cosas, pero es verdad que hay que crear un clima propicio, porque es muy difícil ahora de pronto poder contar una experiencia adversa de estas características. Sigue habiendo mucho miedo, es muy difícil y además es verdad que es muy desagradable a veces el contarlo, aunque entiendes que las mujeres que están ahí están porque quieren, son personas auténticas, vienen a participar, a ser sinceras sobre lo que les pasa, a dar sus propios recursos, ¿no? A mí me ayudó esto, me sirvió lo otro, pero es difícil. Entonces, no es el hecho de la experiencia personal, lo que a mí me ha servido, desde la humildad que ellos tienen cuando trabajan en grupos, pues es muy importante, pero sí es verdad que nosotros hemos visto la importancia también de que haya grupos para determinados temas exclusivamente para mujeres, porque claro, las realidades a nivel relacional, a nivel de violencia, a nivel del tipo de consumo, de las características, de las vivencias en origen, en la infancia, sí vemos que las mujeres se sienten mucho más cómodas con mujeres. Hay temas que jamás sacarían delante de un grupo mixto, ¿no? Eso no implica que no haya grupos mixtos. Si estamos haciendo relajación y les estamos enseñando técnicas, pues puede haber perfectamente grupos que hay hombres y mujeres, pero determinados grupos sí que buscamos esa división para facilitar la comunicación y el ejemplo. Y por supuesto, claro,
En todo el proceso hay personas que ya están en fase de alta y claro, el discurso, la forma, la fuerza, el cómo yo llegué, fíjate ahora dónde estoy, pues claro, es algo que a ellas les encanta porque les da la esperanza de ver que, oye, yo me cuenta que estaba así y yo la veo así, ¿sabes? Entonces, pues eso inspira. La violencia de género y las adicciones pueden hacer que muchas mujeres se sientan atrapadas y solas. Pero con acompañamiento, apoyo especializado y redes de confianza es posible recuperar la fuerza y la autonomía. Siempre hay salida y una nueva vida esperando.